con Dios. Recordemos entonces esta historia cuando Jesús maldice la higuera estéril. Y dice así el texto: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo a lo lejos una higuera frondosa, se acercó a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera estas palabras en un tono que los discípulos oyeron: nunca jamás coma nadie fruto de ti. En Marcos 11, del 20 al 26, hace esta declaración: la higuera maldecida se seca por la mañana. Al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús: ¿tenés fe en Dios? Os aseguro que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, sin dudas en su corazón, sino creyendo que se hará lo que dice, lo que diga se hará. Por tanto, os digo, todas las cosas que pedís en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Y cuando estéis en oración, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestros agravios. Bueno, y yo me ponía a pensar, ¿verdad? Porque realmente las palabras que nosotros tenemos, especialmente cuando vemos lo que Jesús hacía, tienen demasiado peso y los discípulos se asombran de que lo que Jesús había dicho después había sucedido, ¿verdad? Y cómo se seca hasta la raíz. Y Lidia leía algo interesante: nunca, jamás, ¿verdad? Esa parte a mí me deja muy impactado. ¿Por qué? Porque es declaratoria, es una cuestión de un juicio sobre lo que está sucediendo. Entonces me ponía a pensar en esto y leyendo un poquito al respecto, Jesús hace algo interesante acá y dice sobre este discurso de la fe y la oración, llama la atención sobre esta higuera. Así que déjenme leerle un poquito de este comentario que tengo acá. Dice, es que el primer paso de la oración debe ser depositar la fe en Dios. Y el escritor de la carta de Hebreos nos explica eso precisamente, diciendo, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y le recompensa. Y por eso vemos en este versículo cuando Jesús luego pasa a hablar de la fe y de cómo tenemos que creer al respecto. Y por eso yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo hablo? ¿Qué digo? ¿Qué uso con mis palabras? Y Vito, te acordarás que hemos dicho que en el mundo espiritual nuestras palabras tienen el mismo peso que en el mundo material tiene una firma. Entonces, cuando Jesús viene y declara esto sobre esa higuera, algo sucede fuerte en el mundo espiritual y entonces se materializa en el mundo físico. Entonces, yo me pregunto, ¿verdad? Porque a Vito le encanta, no voy a decir la palabra polemizar, pero voy a utilizar una palabra que no es sinónimo de pelea, pero es discutir. Cuando discutimos de un tema o clarificamos un tema, ¿qué causa en tu corazón cuando ves a Jesús haciendo una cosa así? A ver. Fíjate que a mí me gusta y me da esperanza ver que no siempre se pone la otra mejilla. Porque no leímos el capítulo completo de Marcos, pero la otra parte está donde él saca a los mercaderes del templo. Y a mí me da la esperanza porque veo que se pueden manejar emociones fuertes sin dejar de seguir al Señor, manteniéndonos en obediencia al Señor. Y como todos hemos tenido emociones fuertes, ¿verdad? A veces nos hemos enojado, a veces nos pasa y digo, ¿qué hago si a mí no me sale siempre amar a los demás de la manera que Jesús lo presenta? Pero vemos a Jesús que Él también se enojaba, que Él también a veces tomaba decisiones, que a veces decía, esto va a ser así. Y lo que me causa a mí es decir, bueno, Jesús, aunque era Dios, también era un hombre. Era como nosotros. A mí me da esperanza. Y digo yo, ese es precisamente el ejemplo. Él no vino a mostrarnos cómo era ser Dios. No nos vino a mostrar cómo hacer dinero o cómo... Él nos vino a mostrar cómo ser un hombre que sigue al Señor, ¿verdad? Y vemos el ejemplo perfecto de un hombre que siguió a su padre en este caso, ¿verdad? Él no hacía las cosas sino lo que Dios le decía. Y aún en estas emociones fuertes, a mí me da... Eso es lo que me da esperanza, me da esperanza. Ay, qué lindo. Y justamente yo me ponía a pensar en cómo la higuera es un simbolismo del pueblo de Israel y cómo en otras ocasiones, de hecho hay un pasaje en Jeremías en el que se utiliza la higuera o pues los higos para ejemplificar al pueblo de Israel y la división de las tribus, pero justamente se ve que en ese ejemplo en Jeremías
unos higos están buenos y otros higos están malos, ¿verdad? Y los higos malos son desechados y los higos buenos son aprovechados. Y justamente siento que algo así sucedía en este momento, una simbología de lo que era en esa etapa el templo, de lo que estaba sucediendo religiosamente en ese entorno. Pues sí, había un templo, había rituales, había sacrificios, pero los frutos que se estaban dando dentro de ese contexto religioso no eran precisamente unos de que honraran a Dios. Al final, como bien dice el pasaje, Dios esperaba misericordia y no sacrificios, ¿verdad? Y justamente como dice Huguito, es esperanzador saber que a través de Cristo encontramos oportunidades para vivir principios espirituales que nos hagan vivir realmente el cristianismo. Por ejemplo, la oración, la fe, la comunión con el Señor, que nos permitan conectarnos con Dios y no solamente ser personas que aparentan una religiosidad externa como lo parecía la higuera, ¿verdad? Parecía algo precioso, pero no tenía fruto. Adentro no tenía algo que diera vida, ¿verdad? Y creo que de eso se trata también nosotros trabajar en nuestro corazón. Si me preguntan a mí qué me hace sentir este pasaje, yo diría esperanza también, porque puedo trabajar en mi corazón, puedo trabajar en mí para acercarme al Señor y encontrar esos planes de bien que Él tiene para nosotros. Y yo lo quiero llevar un poquito a un nivel más fuerte tal vez, pero me puse a pensar qué triste es que un árbol que está llamado a dar fruto no dé fruto. Y me pongo a pensar, ¿y qué da como terrible, miedito también, no solo miedito. esperanza. ¿Eh? Sí, también Da es esperanza, pero también de reto. esa parte seré yo maestro. O sea, ¿y qué pasa si no damos fruto? O sea, cuando en Juan 15 nosotros escuchamos que Jesús dice que nosotros debemos llevar, bueno, que el Padre quiere que nosotros llevemos mucho fruto, yo siempre me pongo a pensar, bueno, si el Padre quiere eso, pero yo me mantengo sucio, no permito la poda a mi vida, no estoy echando fruto, dando fruto respectivo, no permanezco en la vid, y ser una higuera que no dé fruto, qué triste sería que esa higuera fuera echada al fuego y quemada porque no dio fruto. Y lo difícil es que podemos estar aparentando, Sí. ¿verdad? Porque qué lindos nos vemos bien bañaditos y vestiditos, puede ser, no sé, ¿verdad? En la iglesia o en cualquier entorno, pero que por... Bonitos y gorditos. Perdón, Lidia. Pero por dentro justamente, Así estando es. secos, ¿verdad? Sí, yo Vos y yo, no sé cómo- creo que no, Sergio y tampoco, vos y yo pero- no tenemos ningún lado flaco. ¿Sabe? A mí me llama mucho la atención porque si nos quedamos con los primeros versículos, de repente son muy dramáticos. O sea, una higuera que va, busca fruto, no tiene, es maldecida, se queda seca. Pero la aplicación y lo que Jesús saca de esto, cuando los discípulos le dicen, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y entonces Él responde, y lo primero que responde es, tengan fe. Porque la fe nos libra de ese momento. Cuando Dios va a buscar a nosotros, de repente podemos pensar, Dios está tratando de buscar en nosotros recursos o situaciones que hemos reproducido en nuestra vida, pero en realidad lo que Dios está buscando es fe. Cuando venga el Hijo del Hombre a este mundo, ¿encontrará fe? Esa era la pregunta. Y entonces la respuesta de Jesús es, tened fe en Dios. Y da tres cosas, el pasaje es un poco más largo, pero pide tres cosas. Tengan fe, pidan en oración, y cuando pidan en oración, perdonen si tienen algo contra alguien. Y yo todavía no he llegado al momento de orar por una higuera y que se seque, ni tampoco de mover un monte y que se tire al mar. Pero lo que sí he hecho, y no ha sido fácil, es perdonar. Me ha tocado perdonar y me ha tocado pasar el momento de humillarme delante de mí mismo, delante de Dios principalmente, delante de mí mismo y delante de las otras personas, diciendo, perdóname, me equivoqué, hablé mal, dije esto en contra tuya, las cosas no salieron como yo lo pensé. Cuando comenzamos a tener fe, a orar y a perdonar, la cosa comienza a cambiar dramáticamente. Y esas son de las cosas que muchas veces estamos siendo alejados por el mundo y por las cosas que tenemos alrededor. El mundo instintivamente no nos lleva a tener fe. Todo nos lo quiere dar inmediatamente. Pero cuando uno comienza a tener fe, es cuando uno comienza a tener también paciencia y esperanza. Son de las dos cosas que esta humanidad en este siglo carece, de paciencia y de esperanza. Y este es el momento, querida audiencia y amigos, que yo cuando leía esto,
dije, me puedo quedar con lo de la higuera, de que va a venir a buscar fruto de mí y no lo voy a encontrar y me voy a sentir mal. Pero ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo puedo escapar de ser maldecido? Y es a través de tener fe, a través de orar y a través de perdonar a los que nos han ofendido. Qué bonito, ¿verdad? Yo quisiera es que hicimos las tres cosas, ¿verdad? Todos los personajes nos dan una aplicación diferente. Primero dijimos, en Jesús vemos la esperanza en ser como Él. En la higuera da miedito. Pero ahora, qué bonito, Sergio, que es ahí, que podemos tomar una aplicación, que algo que podemos hacer hoy mismo, ¿verdad? Podemos orar, podemos perdonar. Así que yo me voy con esa idea de querer hacerlo, y es algo que podemos hacer inmediatamente. Y cuando Jesús dice tened fe, nos recuerda al autor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, que dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todos los que creen que Él existe lo busquen de esa manera. Y esa es, creo que la fe al final, porque ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces Jesús primero dice tened fe, y después dice, en verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón. Es que miren eso, no solamente es decir, pero hay que creer que lo que estamos diciendo va a suceder, porque puedo hablar, pero si no lo estoy creyendo. Por eso dice, si no dude en su corazón, si no crea que lo que dice va a suceder. Miren qué conexión hay entre lo que decimos y lo que creemos que va a suceder con lo que decimos. Porque nosotros podemos decir cualquier cosa, pero lo estamos creyendo. Y después, entonces me llama la atención porque dice un comentarista aquí que me ponía a pensar. Dice, este versículo ha sido mal interpretado, porque el cristiano no tiene que andar literalmente removiendo montañas, pero sí necesita poder para vivir y hacer frente cada día a las montañas de la preocupación, los conflictos, los problemas, las situaciones que vengan en la vida. Y de eso precisamente vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Por qué? Porque estamos en esta temporada y principalmente en el tema que nos atañe el día de hoy. ¿Cuál es? Armonía en medio del caos. Cualquier situación que esté pasando en nuestra vida, cualquier situación que tengamos que superar, tenemos que confiar en el Señor. Así que, Lidia, ¿qué te parece si oramos? Oramos para decirle, Señor, necesitamos de ti para que tú nos ayudes, nos saques, nos rescates en medio de cualquier situación, que podamos salir adelante y confiar en medio de la tormenta, porque va a haber tormentas, Lidia, va a haber tormentas, va a haber temblores, va a haber terremotos, va a haber tormentas, va a haber caos, va a haber conflictos. Pero confiemos, el Señor está con nosotros. No estamos solos, amigos. Oremos. Padre bueno, gracias por estar expuestos a estos contenidos que hoy inspiran nuestro corazón. Hoy leyendo este contenido podemos ser retados en los diferentes temas que hemos hablado, pero si hoy nos encontramos en esta tormenta, nos encontramos en una situación complicada, hoy venimos a creer en ti, Señor, a depositar nuestra fe en ti, creyendo que esa montaña que puede materializarse en retos laborales, en retos relacionales, en retos culturales, hoy creemos que tú, Señor, nos has dado esa autoridad y ese poder para mover esos montes. Y nosotros nos refugiamos en ti porque ese es nuestro lugar seguro. En tu abrazo, tú eres nuestro escondite, nuestra torre fuerte, y ahí nos refugiamos nosotros. Y por lo demás creemos con fe de que tú obrarás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estamos en un día especial hablando de adorar en medio de la tormenta. Y como es miércoles del recuerdo, me recordé de una linda canción que decía, paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. ¡Querido amigo! Así es, paz en medio de la tormenta. Ese es el tema del día de hoy. Amigos, vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con un poquito más de crecimiento personal solo aquí en su programa Vaya con Dios. Y por cierto, gracias por estar escribiéndonos. Vamos a compartir con ustedes los mensajes que los amigos nos están escribiendo, compartiendo a través de las plataformas donde seguramente usted nos verá. ¡Bonitos y gorditos! Totalmente, queridos amigos. Volvemos. Dios. La esperanza, la sanidad y el perdón derriban los muros del dolor para tener un corazón sincero. Y como escuchamos ya, ama a Dios como si nunca te hubieran herido. Menciona el autor, un compañero cristiano del trabajo invitó a mi amigo Wayne Caston a almorzar. Durante el almuerzo, le dijo algo que le pareció muy extraño. Dijo, Dios me habló en mi corazón y me dijo que te dijera, todo va a salir bien. Wayne no estaba seguro a qué se estaba refiriendo su compañero con esto. Tan solo asintió y dijo, de acuerdo, gracias por lo que sea eso. Unas semanas después, lo entendió todo.
Un domingo en la mañana, Wayne y su esposa Debbie iban camino a la iglesia cuando un carro a toda velocidad chocó contra ellos. En el impacto, todos los miembros de la familia salieron despedidos del vehículo. Aturdido, Wayne se las arregló y salió del vehículo destrozado para ir por su esposa e hijos, quienes estaban gravemente heridos. La escena del accidente estaba repleta de miembros de la iglesia y los servicios de emergencia. Wayne recuerda a un paramédico al que le preguntó cómo estaba su hijo mayor. El joven no dijo nada, solo movió la cabeza. Wayne sabía lo que quería decir. Charles estaba muerto. Al saber que mi hijo se había ido, me dijo Wayne, y ver a los demás miembros de mi familia tirados en la autopista, sangrando, me derrumbé. Estaba más roto de lo que jamás imaginé que podía estar. A Ross y Claire se las llevaron en helicóptero al hospital. Después los paramédicos le dijeron a Debbie y a Wayne que pensaban que ninguno de ellos podría sobrevivir. El cráneo de Ross estaba abierto. Claire tuvo una gran pérdida de sangre y le dijeron que sí, lo lograba sobrevivir. El viaje, la amputación de la pierna parecía inevitable. Nadie esperaba que pudieran sobrevivir a esa noche. Debbie tenía una fractura en el cráneo y había entrado en coma, con un 50% de probabilidades de seguir con vida. Wayne recuerda la llegada de sus suegros al hospital y preguntarle dónde estaba Charles. No dije nada, me cuenta Wayne. Sabía dónde estaba, pero no podía decir en voz alta que estaba muerto. No podía admitírselo aún a nadie, aún no parecía real. Qué difícil. Nunca olvidaré entrar en la sala de emergencia con mi esposa Cherise y preguntarle a Wayne cómo estaba. Nos miró con el corazón roto, la cara mayugada y manchada de sangre, con lágrimas brotando de sus ojos. Citó Job 1:21. El Señor me dio lo que tenía, el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. El martes, Debbie se despertó del coma, llena de una tristeza indescriptible al oír las noticias de que su primogénito había fallecido y que sus otros 2 hijos estaban en otro hospital luchando por sus vidas. Oró por primera vez en días. Los doctores le dieron el alta el viernes para poder enterrar a su hijo al día siguiente. Recuerdo oficiar el funeral. Asistieron cientos de jóvenes. Incluso mediante una horrible tragedia, muchas vidas fueron tocadas por el Señor ese día. Debbie dice, no hay un dolor más profundo que perder a un hijo. Cuando supe que Charles había muerto, sentí como si el diablo me hubiera clavado una daga y la hubiera retorcido una y otra vez en mi corazón. Durante mucho tiempo después del accidente, sentí que mi vida estaba estancada en una bicicleta estática, pedaleando furiosamente, pero sin ir a ningún lado. Wayne me dijo algo que siempre estará conmigo. Una de las cosas más duras que recuerdo fue tener que planchar la ropa con la que Charles iba a ser enterrado. Lloraba y lloraba mientras intentaba quitar todas las arrugas. Siempre he confiado en Dios, pero durante este tiempo le preguntaba, ¿por qué? Vino a mi mente muchas veces, ¿por qué hizo Dios tantos milagros como los que hizo ese día? Como salvar la pierna de Claire y no salvó a Charles. ¿Por qué no pudo hacer un milagro más? Continuó diciendo, la verdad es que nunca sabremos por qué nos ocurrió esta terrible tragedia. Debemos confiar en la omnisciencia de Dios mientras estemos en la tierra. Nos dice que el Señor no nos dará más de lo que podamos resistir, pero yo puedo decir que estábamos al borde del precipicio, asomando las puntas de nuestros pies. Lo que más me ha asombrado de la familia Caston es que en medio de la indescriptible tragedia, pérdida y sufrimiento, se han aferrado a su fe. Su amor por Dios fue inconmovible. Debbie me dijo, Dios nunca nos prometió que nos sucederían cosas malas, pero sí prometió caminar con nosotros en los tiempos difíciles. Aunque nuestras vidas han cambiado para siempre, el amor de Dios es para siempre. Aunque fue un camino largo y doloroso hasta la sanidad, Wayne aprendió a amar y a confiar en Dios en medio de todo. Mediante esta tragedia, mi esposa y yo nos hemos acercado mucho más a Dios, dice el autor. Hemos tenido que permanecer conectados a Él. No creo que tuviéramos otra opción. Cuando ocurren cosas así, uno se da cuenta de lo delicada que es la vida y lo rápido que las cosas pueden cambiar. Nuestro tiempo en la tierra es corto.
esto no es nuestro destino final. Sé que veré otra vez a Charles y estaré con él en el cielo mucho más tiempo del que estuve aquí con él en la tierra. Pienso en lo que Wayne me dijo, dice el autor. Siempre he confiado en Dios, pero durante este tiempo la pregunta ¿por qué? Venía mucho a mi mente. Yo no he pasado por lo que pasó Wayne, pero entiendo su pregunta. Honestamente me pregunto, ¿cómo puede alguien no enojarse con Dios en medio de una tragedia de esa magnitud? A veces es como si Dios fuera un Dios pródigo, cuando no hace cosas ni actúa de forma que pensamos que debería de hacerlo. Cuando pensamos en que Dios a menudo le imaginamos siempre animando y siendo milagroso, pero hay veces en la vida en las que actúa de modo totalmente distinto, como cuando el milagro no se produce, o cuando la tragedia viene a llamar a nuestra puerta, o cuando guarda silencio. El caminar cristiano es un maratón, no una carrera de 100 metros. Pasarás por épocas de desánimo e incluso desesperación. ¿Y entonces qué? ¿Nos rendimos? ¿Abandonamos nuestra fe? ¿Decidimos creer que no hay plan o propósito para nuestra vida o la prueba por la que estamos pasando? Por supuesto que no. Amamos a Dios como si nunca nos hubieran herido. La meta número 1 del enemigo es conseguir que te enojes con Dios. No lo hagas. Confía en Dios, verás, nuestro enemigo sigue empujando y empujando tanto que nos empuja directamente hasta los brazos de Dios. A veces estamos tan presionados que finalmente nos damos cuenta de que tenemos que hacer algo. Tenemos que orar, tenemos que comenzar a ir a la iglesia, tenemos que recibir consejería, tenemos que comenzar a amar a Dios. Y es muy probable que Dios no haya sido tu primera opción, pero se ha convertido en tu última oportunidad. Si tu mal se ha convertido en insoportable, es tiempo de que ocurran buenas cosas. Es tiempo para la liberación. Es tiempo de un milagro. Algunas veces has oído a alguien decir, yo quiero una palabra del Señor. Quizás tú mismo lo has dicho. La palabra que queremos recibir es por lo general algo que nos dé esperanza y ánimo. Serás bendecido. Las cosas pronto cambiarán para mejor. La felicidad será tuya. ¿Qué pasaría si en lugar de recibir algo así, seguirías soltero 5 años más? Probablemente perderás tu empleo. Podría ser una respuesta también. Tu esposo nunca regresará a casa. Te vas a enfermar. Nadie quiere escuchar mensajes como estos, por supuesto. Por supuesto que nadie, ¿verdad? Y aún así, la vida es dura. Ganamos, perdemos, amamos, nos hieren, triunfamos, nos caemos, hacemos lo correcto y seguimos experimentando pruebas, pérdidas, abandono, muerte y decepción. Y no sé por qué suceden cosas malas. Puede que Dios no responda a nuestro ¿por qué? El propósito de nuestro dolor hasta que lleguemos al cielo. Cuando estás en una crisis, Dios no lo está. Cuando estás bajo otra ola de depresión, Dios no lo está. Cuando estás perdido en un valle y no tienes ni idea de qué hacer, Dios no ha desaparecido. Él sigue siendo el sanador, Él sigue siendo el libertador y Él sigue siendo y obrando un plan para tu vida. Solo porque no entendamos el camino por el que vamos viajando, no significa que Dios no nos esté guiando. Puede que no nos dé respuestas, pero siempre, siempre nos dará una promesa. Y qué esperanzador saber esto, ¿verdad? Ojalá, sí. Y se pone uno a pensar cuando escucha estas historias y dice, pero qué cosa más dura puede haber, por ejemplo, que perder un hijo. De hecho, la única palabra que no tiene un adjetivo que lo diga como tal, por ejemplo, cuando una persona le fallece el esposo, es una viuda, o nos quedamos huérfanos y nuestros padres fallecen, pero cuando un hijo se pierde o sencillamente pierde la vida, no hay palabra. Aquella decía, esa parte no sé si a usted les pegó tan duro, pero sentía que una estaca me clavaba en el corazón y me la movían y la movían. O sea, era un dolor tan fuerte el que esta mujer estaba pasando, esta familia estaba viviendo. Sin embargo, creo que también es una historia de esperanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él decía, dentro de toda la historia que vimos y todo lo que leímos, él dijo una frase que a mí me resonó mucho en el corazón. Él dijo, el tiempo que voy a estar con Charles después de esta vida, en la vida eterna, va a ser mayor al tiempo que estuve en esta tierra. Y sabes que cuando tú y yo tenemos esa perspectiva y entendemos que la vida es como niebla, que en la mañana está, en la tarde ya no, y decimos, bueno, en este mundo va a haber aflicción. Juan
16:33 dice así, Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso? En este tiempo, en este espacio, en este momento de la vida, va a haber conflictos y problemas, pero hay esperanza, porque cuando pasemos al más allá, ya no vamos a estar sufriendo esas cosas, vamos a ver a nuestros seres queridos. Por eso te digo, si tú has querido o perdido un ser querido, quiero que tengas esperanza porque no se acabó. La palabra muerte no significa hasta aquí, finalizar. Es un umbral, es una puerta, es una separación, pero pronto nos volvemos a ver. Y esa es una esperanza, Sergio, a la cual nosotros debemos de asirnos, tomarla y decir, Señor, tarde o temprano las aflicciones, los problemas, las dificultades van a pasar. Y esa es la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Y esa esperanza, ¿cómo cuesta transmitirla a veces, verdad, ustedes? Porque yo he estado en cualquier cantidad de funerales, en consejerías, en donde las preguntas son, ¿pero por qué, pastor? Explíqueme qué es lo que está haciendo Dios conmigo, con mi familia. ¿Qué he hecho, verdad? ¿Qué he hecho? Y uno dice, yo no tengo la menor idea de qué es lo que está pasando, no sé qué es lo que Dios está haciendo en sus vidas en este momento. Pero, ¿sabe? El libro de Isaías, capítulo 57, dice, el justo perece y nadie le importa. Mueren los siervos fieles y nadie comprende que el justo perece para ser librado del mal. El mismo profeta dice, esto ocurre y no sabemos las razones correctas por esto. Y también quiero mencionar, porque el autor lo menciona, el hecho de que muchas veces se nos mueve la silla, aunque nosotros no estemos pasando el momento de prueba, cuando en nuestro entorno está pasando algo. También se nos mueve, como decimos popularmente, se nos mueve la silla, sentimos eso de decir, ¿qué estará pasando? ¿Cómo puedo interpretar esto? ¿Qué es lo que tengo que decir? Y miren, en muchas ocasiones yo he estado pasando el dolor o pasando con alguien que está pasando un gran dolor. Y lo que me viene a la mente es, demos gracias al Señor. Suena un poco contradictorio, pero cuando comenzamos a ser agradecidos y decirle, Señor, gracias por prestarnos la vida. Recientemente estaba en un funeral predicando y yo les decía, miren, yo sé que ahorita tal vez no tienen las menores ánimos de poder dar gracias, pero demos gracias por esta vida que Dios nos prestó por tanto tiempo y estar agradecidos por eso. Y muchas veces no nos damos cuenta que el ser agradecido es un antídoto, lo voy a decir de esta forma, un ungüento de calmar el dolor que tanto tenemos en ese momento. Y justamente a mí, ante la pérdida de un familiar a una muy corta edad, el chico era muy comprometido con el Señor, lo amaba con todo su corazón y fallece en un accidente. Y yo también era muy joven, él tenía mi edad, yo tenía como 15 años y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué, verdad? ¿Por qué si él tan comprometido y todo, verdad? Y recuerdo muy bien que el Señor me ponía en mi corazón, podría ser peor. Y esa frase ha sido muy esperanzadora, ligada a la gratitud. Y yo, ¿pero qué puede ser peor de la muerte? Y me decía el Señor, morir sin mí. O podría haber sido una muerte incluso peor. Y yo, wow, es cierto. Y ahora a los diferentes retos de la vida, y quiero tratar de compartir esa frase no desde una perspectiva que hace de menos la situación, sino al contrario, que dice, el Señor me está librando de algo más grave. Entonces, ante una traición, yo digo, es que podría ser peor porque podría estar enfrentando esto sola y no, Dios está conmigo. Ante tal vez una enfermedad, podría ser peor, sí, podría ser peor, porque probablemente yo podría estar enfrentando esta enfermedad sin esperanza cuando yo me vaya con el Señor, ¿verdad? Entonces, son cortos años en esta tierra realmente que tenemos de 80 a 110 los más robustos, ¿verdad? Y que nosotros podamos ver en este periodo, tengo la oportunidad de alabar a Dios en medio de la tribulación, porque después cuando esté en el cielo, recuerdo un autor que mencionaba, ya en el cielo pues todo va a estar cómodo, todo va a estar bien, pero ahorita va a ser nuestra única oportunidad de mostrar gratitud y alabanza a Dios en medio de un mundo caído, ¿verdad? Entonces esta frase para mí ha sido muy significativa, es una afirmación de que Dios está siendo misericordioso a pesar de la tribulación. Definitivamente en el momento de la prueba es el momento más difícil y como decía el autor, ¿cómo puede ser que alguien no se enoje con Dios en una tragedia así? Pero creo que responder con enojo o responder buscando a Dios depende también de nuestra interpretación de cuál es el papel de Dios.
A veces nos imaginamos como que Dios está ahí, que le puso el sello de autorizado o hasta que incluso es Él quien provoca estas cosas. Y yo quiero decirte que Dios no es quien provoca eso. Dios, que es soberano, ha dado un rango de libertad y estamos en un mundo caído. A veces son nuestras malas decisiones, pero a veces son decisiones de otros. A veces es simplemente el azar o las consecuencias de un mundo caído. Y este no es el mundo perfecto. Este es solamente el camino al mundo perfecto que la Biblia nos habla en la eternidad. Y Dios está para ayudarnos y no es precisamente el autor intelectual de las cosas que nos pasaron. Yo quisiera disentir un poco con el autor que dice que a veces Dios actúa animado y siendo milagroso, pero hay veces en la vida que actúa de modo totalmente distinto. No, Dios siempre actúa igual. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él siempre está dispuesto a ayudarte y Él es siempre bueno. Pero Él siempre está allí porque te quiere ayudar. No debemos confundir a Dios como el autor de este mal. Un ejemplo que leímos en un libro que se leyó aquí hace mucho tiempo de Craig Hill, de Si Dios está en control, hablaba de un ejemplo de los bomberos y decía, en todos los incendios siempre vemos a los bomberos. Y entonces un niño diría, a estos bomberos, qué bueno, cómo hacen todo bonito, pero qué lástima que causen tantos incendios. ¿Y por qué piensas que los bomberos lo hacen? Pues siempre están en un incendio, dice. Sí, pero ellos están allí para ayudar. De la misma manera, Dios está contigo en los momentos difíciles porque quiere ayudarte y no porque sea el autor necesariamente de lo que sucede. Hay un texto a mí que me gusta mucho en Isaías 63:9, hablando del pueblo de Israel, que dice que cuando ellos sufrían, Él también sufrió. Y yo digo, ¿cómo así que Él también sufrió? Y no mejor los ayudaba y les quitaba el sufrimiento. Pero las cosas no son así de sencillas, son más complejas y hay un rango de libertad que Dios ha delegado en los hombres. Así que cuando tú estás en la circunstancia difícil y tú te quieres enojar, ¿sabes qué? Él también se enoja. Y cuando dan ganas de llorar, Él también llora contigo. Y en esa actitud, cuando nosotros lo vemos hacia Él, nosotros podemos correr a Él porque Él es el que nos puede consolar y es donde podemos nosotros ir a buscar realmente la ayuda que necesitamos e incluso los milagros, las posibilidades de la intervención de Dios en nuestras vidas. Así que aunque nadie puede responder, yo te animo a que pienses que Dios es bueno, que Dios está para ayudarte y es nuestra única fuente de consuelo y de, por así decirlo, de ayuda en un momento difícil. Y al escuchar a mis amigos venía a mi mente y a mi corazón precisamente esa situación que decía el autor. Cuando estamos en medio de dolor, el enemigo lo que quiere es que te alejes del Señor y que te alejes y te alejes. Es cuando más tienes que refugiarte en los brazos del Señor. El autor también describe el caminar cristiano es una maratón, no una carrera de 100 metros. Pasarás por épocas de desánimo e incluso de desesperación. ¿Y entonces qué? ¿Nos rendimos? ¿Abandonamos nuestra fe? ¿Decidimos creer que ya no hay plan o propósito para nuestra vida o la prueba para la que estamos pasando? Por supuesto que no. Amamos a Dios como si nunca nos hubieran herido. Esa es la respuesta. Y por eso hoy queremos orar por esto y queremos decir, Señor, ayúdanos. Miren, queridos amigos, nosotros tenemos nuestras propias historias. Sergio lo decía, cada uno de nosotros tiene una historia trágica de dolor, de pérdida, de enfermedad, de dificultad, de quiebra, de finanzas, de lo que sea. Pero saben una cosa, al final de cuentas podemos seguir confiando en Dios y esa es la esperanza que les queremos traer a ustedes. Huguito, ¿qué te parece si oramos? Oremos para poner este tiempo en manos del Señor. No conocemos a los televidentes, a la audiencia que nos está escuchando. No sabemos qué cada uno está viviendo por nombre, pero sabemos que el Dios del universo, el Dios amoroso, sí nos puede consolar y está para nosotros. Oramos. Y Él conoce nuestras situaciones, así que oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti, Señor, ponemos nuestras circunstancias, nuestras dificultades, pero también nuestro corazón, Señor. Padre, lo ponemos delante de ti sabiendo que tú conoces los sentimientos que hemos tenido, las tal vez incluso preguntas que hemos tenido y el dolor que hemos sentido. Sabemos que tú eres nuestra única fuente, Señor, realmente firme, que nos puede dar consuelo, que nos puede dar ayuda, que puede hacer milagros, que puede hacer más de lo que nosotros podemos hacer. Hoy decidimos confiar que tú nos amas, Señor, que tú eres sabio, que tú puedes saber las cosas mejor que nosotros y sabemos que tú tienes el poder para hacer cualquier cosa.
Y hoy ponemos en tus manos nuestra circunstancia y nuestro corazón, pidiéndote que tú nos ayudes, Señor, a seguirte en todo, a confiar en ti, a obedecerte, Señor, a resistir la tentación y poder salir adelante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así es. Y queridos amigos, déjenos contarles que ayer les metió un golazo. Ayer. Pero bueno, amigos, pero la culpa la tiene Huguito, fíjate. Me recordó 1 Timoteo 4:8. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse a la sumisión a Dios es mucho mejor porque trae beneficios en esta tierra y en la que viene. Queridos amigos, regresamos con un poquito más de Vaya con Dios. Volvemos. Vaya con Dios. Dice el autor, la mayoría de ustedes conocen la historia de Job. La riqueza de este hombre fue destruida, sus hijos muertos, su reputación manchada por sus propios amigos y su esposa prácticamente le dejó en medio de toda la tribulación. Mientras las dudas y las interrogantes se entrelazaban con el inmenso dolor, Job tenía que tomar una decisión. O maldecía a Dios y moría, o seguía confiando en Dios. Job decidió amar a Dios y pudo enseñar a los ángeles un par de cosas sobre la adoración. Escuche bien. Permíteme explicarme. Los ángeles fueron creados por Dios para adorarle. Cuando Lucifer le dio la espalda a Dios, 1/3 de los ángeles le siguieron. Los ángeles que permanecieron subieron el volumen 1 grado y comenzaron a alabar a Dios a un nivel mayor. Como Job, tuvieron que tomar una decisión. Podían haber seguido al enemigo, pero en vez de eso decidieron servir a Dios. Cuando la sangre de Jesús nos limpia, la Biblia dice que estamos enseñando a los ángeles en base a cómo manejamos las crisis y las pruebas, los buenos tiempos y los malos tiempos de nuestra vida, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, dice Efesios 3:10. Estamos mostrando a los ángeles cómo adorar. Estamos enseñando a los ángeles la multiforme sabiduría de Dios. Los ángeles nunca han sentido la adversidad en el ámbito humano. Nunca han sentido hambre, se han divorciado, han batallado en sus relaciones o perdido un empleo. Tú y yo adoramos en un mundo caído. Los ángeles adoran en una atmósfera santa y perfecta. Cuando decidimos en tiempos de prueba alabar a Dios, estamos enseñando a los ángeles. Y dice el autor, escuché una historia hace años de un pastor que en cada reunión pedía a uno de los miembros de la iglesia que hiciese una oración de despedida. Y cuando llamaba a un granjero en específico, el hombre siempre oraba de la forma más extraña y decía, oh Señor, apóyanos en nuestro lado inclinado. No importaba cuál fuera el tema que el pastor hubiera predicado, la oración siempre era la misma. Finalmente, el pastor no aguantó más la curiosidad y le preguntó, ¿por qué siempre oras diciendo lo mismo? Y eso se lo preguntó al granjero. El hombre respondió, verás, Señor, es algo así. Yo tengo un establo. Ha estado ahí durante mucho tiempo. Ha soportado muchas inclemencias climatológicas y ha permanecido en pie con el paso de los años. Pero un día me di cuenta de que se estaba inclinando un poco hacia un lado. Así que fui y conseguí algunos postes y lo apoyé en su lado inclinado para que no se cayera. Después me puse a pensar en lo parecido que era yo a ese viejo establo. Llevo por aquí mucho tiempo, he soportado muchas tormentas de la vida y he sufrido muchas condiciones y he soportado muchos tiempos difíciles y sigo de pie también. Pero veo que me inclino hacia un lado de vez en cuando. Así que me gusta pedirle al Señor que me apuntale en mi lado inclinado. Imagino que muchos de nosotros de vez en cuando nos inclinamos. A veces nos inclinamos hacia el enojo, nos inclinamos hacia la amargura, nos inclinamos hacia el rencor, nos inclinamos hacia la vergüenza y la condenación. Nos inclinamos hacia muchas cosas que no deberíamos. Así que necesitamos orar, Señor, apuntálanos en nuestro lado inclinado para que estemos erguidos y firmes de nuevo para glorificarte. Y algo muy esperanzador es que Dios sabe lo que estás pasando y para dónde se inclina tu corazón. Él sabe cuáles son tus temores, lo que estás sintiendo, ya sea que estés batallando con un cáncer, con depresión o la pérdida de un ser querido. Dios no te dejará caer en la oscuridad. Cuando tu matrimonio, tu casa o tu familia se esté inclinando por algo que vino a ti, deja que Dios te apuntale. Dios no te dejará caer. Puede que hoy estés inclinado, pero no te vas a caer.
Así es. Yo no sé por lo que estás pasando hoy. Solo sé que has avanzado demasiado como para desmoronarte, caerte, derrumbarte o rendirte. Por esto, me gustaría animarte con 3 verdades. La primera, lo estás haciendo mejor de lo que piensas. Segundo, eres más importante de lo que piensas. Tercero, no te canses de Dios porque Él nunca se ha cansado de ti. Muy bien, verdad número 1. Lo estás haciendo mejor de lo que piensas. Seguro que tienes dificultades. Quizás te cueste reconciliarte con un ser querido. O puede que estés luchando con el rencor. Quizá no seas o estés donde deberías estar, pero no te rindas. Llegarás donde Dios quiere que estés por su gracia. Verdad 2. Eres más importante de lo que piensas. Imagínate que tienes en tus manos un billete de $100, expedido por la Tesorería de los Estados Unidos. La Tesorería ha establecido el valor de ese billete en $100. Digamos que compras algo en el supermercado con él. El billete llega a manos de una persona corrupta que soborna a alguien en un mal negocio. Después llega al bolsillo de un traficante de drogas. Después llega a las manos de una prostituta. Finalmente, de algún modo, regresa a tus manos. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es el valor del billete ahora? Pues sigue siendo de $100. El valor de un billete de $100 no cambia al margen de donde haya estado o lo que haya pasado con él, porque su creador dice que vale $100. Sea cual sea tu dolor, tu pérdida o tu pecado, sigue siendo la persona valiosa que Dios creó. Juan el Bautista fue un predicador pionero. Juan les dijo a todos que Jesús venía. Después tuvo la increíble oportunidad de bautizar a Jesús e incluso oír la voz de Dios diciendo de Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Sin embargo, años después se vio en prisión solo y muy desanimado. Este hombre había pagado el precio por hacer lo que Dios le llamó a hacer. En el proceso fue rechazado. Las personas se burlaban de él. Las personas le llamaban loco. Ahora está en prisión esperando a ser ejecutado. Probablemente a la espera de una palabra de ánimo del hombre acerca del que había profetizado. Juan envió a 2 de sus discípulos a que le hicieran una pregunta a Jesús. La pregunta era, pregúntenle si es el Mesías que esperamos o si deberíamos esperar a otro. El proceso mental de Juan suena muy parecido a esto. Me siento un gran perdedor. Me he estado sacrificando, trabajando y entregándome para que se burlen de mí y me torturen por nada. ¿Será que no estoy haciendo todo bien como para llamar la atención de Dios? La respuesta de Jesús a la pregunta de Juan es interesante. Él les da a los discípulos de Juan esta respuesta. Cuéntenle a Juan todas las sanidades y las vidas cambiadas que se están produciendo por mí y decirle que no se ofenda. Mateo 11, 2-6. El profeta nunca escuchó a Jesús realmente decir estas palabras, pero seguían siendo ciertas. Jesús estaba diciendo, Juan, si tan solo pudieras ver lo que yo veo, entenderías que eres más importante de lo que piensas. Dios dice lo mismo de ti y de nosotros hoy. Eres importante, no eres un fracaso, no eres débil, no eres un perdedor, no eres insignificante, eres importante. Verdad 3. No te canses de Dios porque Él nunca se cansó de ti. Yo solía preguntarme por qué Dios no aniquiló a Adán y a Eva cuando pecaron. ¿Por qué no comenzó de nuevo? Ya sabes, vuelve a intentarlo. Esta es la razón. Dios no está en el negocio de reemplazar a las personas dañadas. Dios está en el negocio de arreglar a las personas dañadas. Él no quiere deshacerse de nosotros, sino cambiarnos, sanarnos, transformarnos, vivir el mensaje de la cruz. Se cuenta una historia sobre un hombre que su vehículo se había averiado y tenía el capó subido, intentando descubrir cuál era el problema. Una limusina se detuvo y salió un hombre. Se acercó al conductor del vehículo averiado y le preguntó, ¿necesita ayuda? El hombre, claro está, dijo que sí. El hombre de la limusina tocó un poco el motor y para sorpresa del otro hombre volvió a funcionar. El propietario del vehículo estaba más que agradecido y preguntó cuánto le debía. Aunque hay muchas variaciones de esta historia, escuché una que incluía esta respuesta. La respuesta es nada. Soy Henry Ford.
soy el creador o el fundador, diríamos nosotros, de este vehículo. Realmente me molesta cuando veo alguno averiado a un lado sin hacer aquello para lo cual yo lo creé. Dios no solo anda en su majestad y pasa de largo por nuestro lado de la carretera cuando estamos quebrantados. Él quiere detener todo lo que está haciendo y acudir a nuestro rescate. El Creador anhela redimir su creación. Así que la invitación es: no te canses de Dios, porque Él nunca se cansó de ti. Confía en Él hoy. Ámale como si nunca te hubieran herido. Sea lo que sea por lo que estés pasando, lo que haya ocurrido, la pérdida o el dolor que sientas en tu corazón, este no es el momento de rendirte. Anímate. Si sigues confiando en Él, Dios no te dejará caer. Él no te dejará tropezar. Él no dejará que tambalees. Él te sacará de tu desierto de pie. Para ustedes, y qué linda lectura, qué lindo contenido, y me pongo a pensar en eso. A mí, como me gusta el tema de los carros y todo, se me hace tan entendible la metáfora que él está utilizando, ¿verdad? O sea, el creador o el fundador, el que diseñó el vehículo, pasa a la par, y aunque vaya en la limusina, porque tiene cualquier cantidad de vehículos de producción, él no tolera, no soporta un carro varado en la carretera que no está haciendo lo cual fue diseñado para hacer. Y eso a mí me hizo sentido porque Dios no se va a complacer en vernos a nosotros tirados, sin funcionar, oxidándonos, arruinados por completo. Él está para nosotros, y por eso hay 3 verdades esperanzadoras que el autor está proponiendo. Primero, lo estás haciendo mejor de lo que piensas. O sea, tú tienes a un Dios que te dice, sabes, eres un campeón, naciste para eso en medio del dolor, yo estoy contigo. Luego nos da una segunda que creo que es linda: eres más importante de lo que piensas. Y no estamos hablando que te jactes o que te creas, ninguno tenga mayor estima de lo que debe tener de sí mismo, pero no te menosprecies tampoco. Ser humilde no es decir no sirvo, no funciono, no valgo nada. No, vales la sangre del Hijo de Dios. Él se entregó por ti. Y tercero, no te canses de Dios, porque Él nunca se cansó de ti. Dios no se va a cansar de ti. Y Huguito, cuando uno piensa en este tipo de cosas, dice, ala, Padre, a mí me encanta eso. No se ha aborrecido conmigo. Sí, tenemos que continuar. Y a mí me llama la atención con lo que estás diciendo de no cansarnos, lo que dice él de, ala, y con Adán y Eva fallaron, ¿por qué no mejor empezó de nuevo? Y yo he pensado, tal vez no similar, pero ¿por qué fue que sucedió así? Y tal vez ese es el plan. ¿Será que nosotros vamos a regresar a ser como Adán y Eva? ¿Cuál es la esperanza de gloria que tenemos? Y aunque es parecido, no es igual, porque nosotros ya no vamos a poder caer de nuevo, porque ya pasamos todas estas pruebas, y aunque seguimos teniendo libre albedrío, ya comprobamos que lo malo es malo y no queremos eso. Así que yo pienso que seguramente ese era parte del plan. Así como está establecido que todos debemos morir y después va a haber un juicio, y la esperanza, el camino que Dios trazó es a través de lograr la transformación de nuestro corazón en medio de estas circunstancias. Así como una mariposa, que parte del diseño es que él tiene que ejercitar sus alas para poder salir, y si alguien lo ayuda ya no funciona. Hoy el mensaje de no te rindas es porque tú tienes que ejercitar eso, porque tú tienes que aprender a entender qué es lo que Dios quiere de ti, y que nosotros podamos estar para siempre con el Señor en un estado donde ya no vamos a volver atrás. Así que no sé si más los hice bolas, pero a mí me gusta entender que es parte del plan de Dios, no porque Él busque lo malo, no porque Él sea el creador del mal, sino porque Él ha planeado que nosotros lleguemos a ser igual que Él y que podamos estar con Él. Y eso a mí me entusiasma, y eso me da ánimos, como decías tú, para seguir adelante, para no cansarnos, porque Él tiene un plan para nosotros. Y lo lindo, justo antes de la gran comisión, cuando Jesús dice, toda potestad me es dada. Él ganó esa autoridad para que ahora todo sea redimido y que ahora haya esperanza, y que justamente pasando ese proceso, ¿verdad? Así que como humanos vamos a tener que vivir esa transformación. Como es miércoles del recuerdo, ¿verdad? Yo recuerdo de muy chiquita que había una canción que decía, transformándome está, cada día cambia algo en mí. Y había una parte que decía, quisiera colocar un rótulo en mí que Dios no ha terminado su trabajo en mí, mas yo seré perfecto algún día. Y eso nos recuerda también de este pasaje que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto.
y podemos ser llamados justos porque Cristo nos justificó, no por nuestras obras, pero saber que estamos en ese proceso, creo que el mejor ejemplo es esa mariposa que va extendiendo sus alas poco a poco y que nos garantiza que la victoria ya está dada. Cristo nos dio esa victoria, ahora solamente está construyendo eso en nosotros y por eso el poder decir, lo estás haciendo mejor de lo que piensas, creo que es bastante esperanzador porque no depende de nosotros, depende de lo que Cristo ya hizo y está trabajando en nosotros. Así que no nos demos por vencidos, somos más importante de lo que nosotros creemos que somos. Así es. El autor dice, y voy a citar a Huguito, voy a discrepar con el autor. Dice, Dios no está en el negocio de reemplazar a las personas dañadas, Dios está en el negocio de arreglar a las personas dañadas. Y esto parece muy inspirador, muy bonito y todo, pero yo quisiera recordar el Evangelio. Dios está en el negocio de hacer las cosas nuevas. No está en el negocio de reparar lo que se arruinó. De repente podemos ver esa imagen de esa artesanía japonesa en donde se rompe algo y lo vuelven a unir con pedazos de oro y todo. Y suena muy bonito y muy inspirador, pero en realidad eso no es lo que hace Dios. Lo que Dios verdaderamente hace las cosas nuevas. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, he aquí es hecho todo nuevo. Y cuando pensamos en este principio, nos damos cuenta de que Dios quiere hacernos de cero nuevamente. Y este es un gran reto porque muchas veces estamos viviendo en nuestras vidas normales y cotidianas y decimos, ¿y cómo Dios lo va a volver a hacer? La Biblia habla muchas veces de una nueva creación y el primer integrante de la nueva creación de Dios es Jesucristo. Él dejó de ser el unigénito Hijo de Dios para convertirse en el primogénito Hijo de Dios. Y eso nos invita a todos a ser hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios, entonces las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y esto es lo que a mí me inspira y me mantiene de pie al día de hoy, saber que no voy a estar reparado y con un pedazo aquí y otro medio pegado por acá. No, Dios está haciendo cosas nuevas en nosotros. ¿Acaso no se han dado cuenta? Dios está haciendo cosas. Así es. Y estamos en la recta final, queridos amigos, en los últimos minutitos, pero de preámbulo para esta oración necesito traerles Romanos 8, 37 y 38, que dice así: claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Así que ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre lindo, hoy traemos esperanza a los oyentes, a los amigos que nos escuchan, a las personas que están pasando dificultad, enfermedad, conflicto, pérdida, quiebra económica, privación de libertad, situaciones en algún centro asistencial. Padre, no tenemos idea. Señor, inclusive si alguien está pasando por la pérdida de una persona, hoy nosotros queremos recordarte que absolutamente nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y Él nos da la victoria total. Un día seremos redimidos, transformados y seremos hechos totalmente nuevos delante de ti, Señor. Tenemos esa resurrección maravillosa de la cual creemos y confiamos, y por eso hoy ponemos esto en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos amigos, el tiempo se nos fue, pero queremos agradecerle el favor de su sintonía y recordarle en nombre de este equipazo, por el amor de Dios, no se dé el lujo de andar solo ni mal acompañado. Nosotros le decimos, vaya con Dios.